Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía y hoy venimos con una petición no de un superchat, sino de dos. Por lo tanto, tenemos que hacerlo sí o sí, pero aparte de esto, lo habéis comentado también un montón, por lo tanto yo creo que además era un ejercicio bastante interesante hacer este de Dissection. De todas formas, os quiero recordar que si queréis algún de Dissection, alguna cosa en especial, alguna reseña o lo que sea, si dejáis un superchat generoso, lo haremos. Prometido. En este caso, Ildian es el proyecto que se pasea por esta sección, que como ya sabéis, es una de las creaciones de Vidar Baer, bajista de Those All Suffer, entre otras cosas, y que bueno, tiene también demos, EPs, compilatorios, el trabajo con Nighthawk, que también está muy bien, pero como viene siendo común en esta sección, vamos a hablar en esta ocasión de los LP de Ildian, que se comprenden entre 1995 y 1996, trayendo consigo una gran variedad de estilos que abarca desde el black metal hasta el ambient. De hecho es que digo esto de los años, pero sobre todo 1996 vais a ver que es el año en el que Ildian se puso manos a la obra con todo, porque de los 4 LPs que vamos a comentar hoy sacó 3 de ellos, por lo tanto 1996 fue el año donde más trabajo sacó, y eso contando solo los LPs, que se dice pronto 3 LPs en un año. Bueno, vamos a empezar ya con este de Dissection, pero sobre todo, aunque vamos a empezar en 1995 con algo que sí que es un poquito más típico, sí que es cierto que vais a ver que vamos a notar muchos matices dentro de lo que son los álbumes, diferentes géneros, y al fin y al cabo Ildian es algo que hacía muy bien. Por lo tanto, vamos allá con el disco homónimo de 1995. En 1995, Ildian atacaba con su disco homónimo y lo hacía con 27 cortes que, a ver, realmente no son muy largos, pero entre todos supera la hora y cuarto de trabajo, por lo que bueno, no es un disco cortito precisamente. Algo que conviene empezar diciendo de Ildian es que enseguida te familiarizas con su manera de hacer las cosas. Es un black metal que no deja títere con cabeza y resulta hasta abrasivo en este caso, pero conocer apenas unos segundos de las canciones que nos encontramos aquí basta para saber por dónde te va a llevar. Sin embargo, uno de los puntos esclarecidos de este disco debut de Ildian reside en que no es un disco de black metal al uso, no es la fórmula repetida una y otra vez, y aquí hay riesgo y por ende división de opiniones. La razón está en que te encuentras simplismo, pero aderezado de alguna manera con elementos que son más cercanos al punk, al hardcore old school, sobre todo eso, al hardcore punk. Pero tal vez sea idea de olla mía, pero sí que noto mucho de estos géneros en este disco en concreto. Ahora bien, ¿qué es lo que observo yo en este disco debut y casi que se podría hasta extrapolar a los demás? Que o bien la fórmula entre producción y repetición de patrones se te pega, o bien acabas considerando dejar esto de un lado. Considero que es de esas obras que cuando uno tiende a escucharlas ha de hacerlo en su completa magnitud, valorando cada cosa que se ve en él y teniendo claro que dentro de su innovador sonido también se esconde algo repetitivo, atmosférico a su manera y con ganas de abrazar, como he dicho anteriormente, hasta la saciedad. Es una composición totalmente inconsciente, que a su manera queda bien, pero sí que es cierto que a mí personalmente no es un disco que me termine de llenar demasiado, pero sí que le veo esas virtudes que al fin y al cabo caracterizan el trabajo de Ildian. Y con esa extraña propuesta, y como viene siendo común tal y como os he dicho, pues nos metemos en el segundo disco, que va a ser completamente diferente a lo que os acabo de contar.
¿Te parecía largo el anterior? Pues agárrale el cubata al amigo Ildian porque se va a poner más intenso todavía, pero todavía te sobra una mano para suscribirte a Musicografía, que al fin y al cabo así vas a descubrir grupos, vas a descubrir nuevos álbumes y por supuesto vas a ver reportajes, entrevistas, en fin, de todo lo relacionado con el metal extremo. El primero de los discos, lanzado en 1996, se nos presenta con 2 horas, sí, 2 horas de puro y duro ambient. No, aquí no hay black metal, aquí lo único que hay son melodías perpetradas desde el minimalismo, la meditativa atmósfera e incluso dicho por el propio Ildian como parte de sus improvisaciones. Cargado con un solo teclado, Ildian quiere darnos aquí otra vuelta en su sonido, enfocándose directamente en un proyecto donde, por qué no decirlo, también nos podemos topar con algo de otros géneros como por ejemplo el drone. Está claro que dentro de su carrera musical, y como os he dicho al principio, Ildian jamás ha cansado de dar vueltas por varios sonidos, varios géneros, mezclas y demás, y eso trae consigo que o lo ames o lo odies. Pero al contrario de lo que mucha gente podría esperar, me parece que cuando Ildian se pone ambiental consigue obras como estas, que, escuchado bajo un pretexto adecuado por supuesto, pueden ser disfrutadas plenamente. Una de las partes interesantes que tiene este Landscapes es cómo dentro de esa ambientación refleja lo que nos da a entender la portada. Luz por unos momentos, oscuridad imperiosa por otros, dejando un contraste entre las luces y las sombras dicho de forma atmosférica. Precisamente ese es su logro principal, mantener al oyente enganchado con unas canciones que sí, que una vez más no son para todo el mundo, que no tienen un virtuosismo tampoco marcado, pero que sin embargo es altamente efectivo y agradable de escuchar, al menos para un servidor. Pero como digo, es un disco que no es para todo el mundo. Si lo tuyo no es el ambient, si lo tuyo no es el dungeon synth, he dicho antes lo de drone, pero realmente son matices, o sea, principalmente esto es un disco de ambient y cierta parte de dungeon synth, aparte también de ese drone. Pero si lo tuyo no es el ambient, aquí no tienes nada que hacer. Ahora, si lo tuyo es el ambient, te aconsejo que le des una escucha porque no te va a decepcionar. Al menos a mí es un disco que sí que me gusta. No es solo que 1996 marcase los 3 últimos discos de Ildian, es que además de esto las 3 obras presentadas son distintas y Strength and Anger no es una excepción que restara esta frase. Directamente nos encontramos aquí la máxima expresión de variedad dentro de la obra solitaria de Vidar, porque volvemos a tener un disco largo con muchas canciones que llevan por título el nombre del disco, pero donde, aunque el black metal es el elemento principal, tenemos todo lo que ya hemos visto, pero junto. Es decir, tenemos drone, tenemos hardcore punk, tenemos ambient, en esta ocasión sin matices, dejando un rollo más oscurete en ese aspecto. Este trabajo vuelve a estar marcado por un ejercicio compositivo que sobre todo Ildian quiso valorar para con él mismo, no para la gente. Es una mezcla entre lo crudo, lo visceral y seguidamente aborda la instrumentación y el ambient en su máxima forma. De hecho, 12 de las 18 canciones pertenecen a esa categoría instrumental, pero sí que es cierto que da la sensación de quedar más como garabatos lanzados a un lienzo, intentando dar pinceladas y ver simplemente que sale, casi como una improvisación, pero con sus arreglos implementados, por supuesto. ¿Qué ocurre? Que una vez más, Ildian cumple con el cometido de no dejar indiferente, y en toda esa maraña de sonidos y experimentación se esconde un disco que lleva desde el enfado hasta la tranquilidad, de lo misterioso hasta lo visceral, y de lo nocturno, por supuesto, hasta la claridad, todo con un manto de canciones que por momentos brilla y en otros simplemente se desvanece. Y cuando antes decía que te puedes familiarizar con Ildian de primeras, me refería a esto, a que te familiarizas con la idea de que cada disco va a ser completamente distinto.
Y al fin y al cabo, esto es lo que marca también el disco, que puedas encontrar un disco que te guste más y un disco que te guste menos, y sea raro encontrarte dos opiniones iguales, de gente que le guste unos trabajos y gente que le guste otros. O sea, cada uno tiene un aspecto marcado, porque Iljan al final es como un aventurero que va, pues precisamente eso, en busca de aventuras, en este caso de aventuras musicales completamente distintas. Vamos, que es un artista que genera diversidad de opiniones, así que déjame ahí abajo qué te parece el trabajo de Iljan. Es precisamente por esa capacidad de sorpresa que Iljan siempre mantuvo, por lo que uno llega a su último disco esperando una nueva idea, una nueva ida de olla en la que nos encontremos un estilo particular, pero cuando lo escuchas y llega a Forest Poetry, no es así. Esto es black metal lo-fi al uso, creado en 1996 y con un resultado que a mí por lo menos me resulta bastante normalito. Uno en Forest Poetry encuentra una fórmula repetida, con alguna que otra incursión en terrenos del crust, pero donde hay canciones como Chill of the Night que funcionan con mucho gusto, todo hay que decirlo, aportando también unos riffs bastante inquietantes, una atmósfera que está bastante bien, capaz de lograrlo con su música y viendo cómo la canción te lleva por diferentes lugares. De alguna forma, esa es la virtud que tiene este Forest Poetry, que dentro de lo que es una fórmula repetitiva a lo largo del disco, o sea, una fórmula repetida hasta la saciedad, uno puede llegar a atinar diferentes patrones que marcan lo que son las canciones y le dan su personalidad. Lo que pasa que se repiten demasiado, tal vez. Pero bueno, esto es un despliegue al final de distintas virtudes con las que conectar o con las que no. De hecho, ya os lo he dicho a lo largo de este de Dissection, que para mí mi disco favorito de Iljan es esos Landscapes. Es el Landscapes, que al fin y al cabo pues es un disco ambiental sin lugar a dudas, son 2 horas de puro ambient, pero a mí la verdad que me convence más que cualquiera de sus otros trabajos. Al final, como decía antes, eso es lo que mola, que cada uno te genera una diversidad de opiniones distintas y no te vas a encontrar con una persona que opine igual que tú. Y ahí, precisamente, es donde se nota si un artista vale la pena o no, en saber generar diversidad de opiniones, en saber generar otras cosas y en buscar siempre una opinión más allá de lo que era su anterior disco, de estar al fin y al cabo atento a su discografía. Estamos con toda la pereza. Suscríbete por aquí, que lo tienes ahí, lo estoy dejando a huevo, más fácil imposible, y aquí tienes más vídeos que sé yo que te van a interesar porque te interesa el metal extremo, así que dale caña.